¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no sabemos, pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto. Y la familia vive sin techo, aislada en el barrio más pobre de Santa Marta. Su hija quedó sin universidad, era su ansia. Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió ser, pero jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterroristas. Y a la luz de los tratados que nosotros hemos firmado, a la luz también de la democracia y la libertad en el mundo, pues ha sido simplemente asesinado. Una ejecución extrajudicial, ya son decenas en este mar que es hoy la casa que nos acoge. Ese es el mundo de hoy. La prensa en general ha querido posicionar la idea de que la cumbre CELAC-Unión Europea es un fracaso porque se hace en la Colombia de Gustavo Petro y porque la mayoría de invitados no quieren enfadar a Donald Trump aterrizando en Bogotá. Y no es que se tratara de un ejercicio periodístico con el objetivo de reflejar la realidad, sino más bien un intento de instalar un lugar común acorde a la agenda estadounidense en la actual América Latina y en una Europa cada vez menos autónoma y soberana. Si la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, nació como un bloque para promover la integración, la cooperación y la unidad regional como una voz común en la geopolítica global, pero sobre todo para abordar conjuntamente problemas como la pobreza, la migración, el cambio climático y la seguridad alimentaria, no es menos cierto que por estos motivos precisamente es por lo que Estados Unidos ha metido mano a través de sus embajadas en América Latina, como lo comentaron algunos diplomáticos. Esa metida de mano no es casual. Van a intentar impedir que un multilateralismo latinoamericano se consolide, asuma desafíos soberanos y más atados a sus propias urgencias y prioridades, además de desarrollar relaciones más horizontales con China o Rusia, por ejemplo. Eso ya ocurrió con la UNASUR entre 2017 y 2020, pero después de ello queda en claro que sin la unidad en América Latina manda y desmanda Estados Unidos. Hay que decirlo claro, a Donald Trump no le interesa la CELAC como un interlocutor, ni siquiera la Unión Europea o cualquier otro proceso continental, africano o asiático. Y por lo mismo, cualquier gobierno o mandatario que se sume a estos procesos queda por fuera de la atención gringa, que en otras palabras significa castigo, exclusión y hasta persecución, como ya vemos con lo que le hacen a Petro. La pregunta es, ¿qué esperan recibir de Trump a cambio aquellos mandatarios que decidieron no enojarlo, mantener el perfil bajo y no pasar por Colombia este fin de semana? Desde luego mantendrán el privilegio posterior de retirarse y vivir en Miami o ser parte del staff de algún organismo internacional bajo control estadounidense. Pero ¿y Latinoamérica qué? Decíamos todo esto en un editorial de Diario Red a unos días de la cumbre CELAC-Unión Europea en Colombia. Advertíamos en él que no albergábamos grandes expectativas de ese encuentro, no porque lo que se fuera a decir y decidir no sea importante, sino porque empezando por la prensa y siguiendo con las voces sumisas de algunos presidentes, los resultados serían desconocidos para debilitar el espacio político entero. Ahora bien, no es ajeno para nadie que hacer esta reunión
reunión en Colombia mientras se ataca a su mandatario, se asesina a pescadores y se sigue con el despliegue militar en el Caribe, es en sí una alerta para Washington y ya viene siendo la hora de un pronunciamiento contundente en contra de todo esto. Caso contrario, no tiene ninguna relevancia sentarse a conversar cuando detrás de cada mandatario o canciller hay un arma a cierta distancia, como si una guerra estuviera en marcha. Por eso, lo más importante hoy debería ser poner en claro cuáles son los verdaderos desafíos de la CELAC en estos tiempos de asedio y hostigamiento trumpista y por qué esos desafíos no son los mismos que los de la Unión Europea. Hoy en la base América Latina analizaremos la alianza CELAC-Unión Europea y la cumbre de algunas ausencias en medio de los bombardeos estadounidenses en el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Un fin de semana bastante movido en Colombia, con centenares de participantes, unos discursos que nos deja Gustavo Petro para enmarcar. ¿Y qué resultados, Marco Terusci? Cuéntanos. Bueno, vamos a analizar lo que pasó en Santa Marta en la cumbre, quiénes asistieron, el proceso de saboteo y vaciamiento que intentó hacer Donald Trump de la misma, qué se debatió ahí, a qué conclusiones se llegaron y no solo la cumbre entre los gobiernos, sino también la cumbre social donde hubo mucha gente reunida, así que todos los datos y algunas conclusiones sobre lo que nos dejó este encuentro en Colombia. Estefanía, compañera, tú además de haber visitado Santa Marta, has buceado en esos medios colombianos, un ejercicio que a ti te gusta. ¿Qué cuentan? Bueno, no me metí a la playa en Santa Marta, pero sí me metí al mar de los medios colombianos y ahí me encontré que tienen por lo menos 2 años diciendo que Gustavo Petro es un liderazgo que se va quedando solo, haciendo mal augurio sobre lo que podía suceder en esta cumbre y una vez que el resultado pues es el que vimos y el que vamos a platicar en el programa, dicen, bueno, pero nosotros dijimos que quizá no iban los importantes, así que les voy a ir contando cómo fueron construyendo esta narrativa y cómo también como el presidente Gustavo Petro dijo que había quizá algunos agentes externos que querían dañar esta cumbre, pues había que sumar también a los medios de comunicación. Y hoy también contaremos con el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo, quien fuera también nuestro compañero de Canal Red, así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. Santa Marta, ciudad colombiana conocida como la Perla del Caribe, situada a corta distancia de Venezuela, Panamá o Haití, fue sede de la 4ª cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, y también de la Cumbre Social por la Integración y la Paz de América Latina y el Caribe. Se trataba, en el primer caso, de un encuentro entre los 33 países que conforman la CELAC y los 27 que conforman la Unión Europea. Al menos eso debía ser en teoría, pero la cumbre pasó a ser noticia por las ausencias presidenciales. No solamente fue noticia por eso, claro, y reducirla a las ausencias sería injusto, en particular por todos quienes sí fueron y las muchas cosas que pasaron y vamos a contar acá en esta sección. Pero las ausencias de muchos asistentes fue un tema central del análisis, así que arranquemos por ahí si les parece. Vayamos a los números. Estuvieron presentes 9 de los 60 mandatarios, lo cual representa un 15% de los presidentes. Casi todos los demás países enviaron a Santa Marta vicepresidentes, cancilleres u otros altos funcionarios. Digo casi porque algunos ni siquiera mandaron a un representante, como el Ecuador, gobernado por Daniel Noboa. Por eso, muchas miradas se centraron en esas ausencias que en realidad, digamos que ya eran esperadas, ¿no? Y es así, ¿no? Así es, Gustavo Petro, presidente colombiano y anfitrión de la cumbre, ya había denunciado desde días antes la existencia de fuerzas ajenas a la paz de América que han querido que la cumbre CELAC-Unión Europea fracase. Claro, Petro no puso nombre y apellido a quienes serían esas fuerzas ajenas a la paz, pero bueno, la deducción no resultó demasiado difícil y todas las miradas se tornaron hacia Washington. En particular por 2 razones: la enemistad de Donald Trump y
y el secretario de Estado Marco Rubio contra Gustavo Petro, que fue incluido en la llamada lista Clinton, que lo sanciona en Estados Unidos, y por los bombardeos a las lanchas, primero en el Mar Caribe y luego en el Pacífico colombiano y mexicano. Lo de las lanchas bombardeadas por Trump fue uno de los temas centrales a lo largo de la cumbre, tanto en la CELAC y la Unión Europea como en la cumbre social, donde estuve justamente estos días. Solo adelantarles respecto a las lanchas bombardeadas que una de las víctimas era justamente de Santa Marta, y así lo dijo el presidente Petro. Y ya vamos a analizar a fondo ese tema de las lanchas. Antes, retomando lo que decía Ina, lo primero entonces es que la cumbre fue saboteada por Estados Unidos, y así lo denunciaba Gustavo Petro. Hay que leer las lecciones de estos días que llegan hasta con las gotas de sangre que las olas traen hasta las playas hermosas de Santa Marta, el corazón del mundo. Querían sabotear estas reuniones. Le decían a los primeros ministros de las islas, naciones del Caribe que no vinieran, que me dejaran solo. Le dijeron a los presidentes de las repúblicas continentales latinoamericanas que no vinieran. Y llevamos un continuum desde la Asamblea General, pasando por la COP30 en Belén de Pará, y ahora, mañana, aquí, en donde nos estamos encontrando, gobernantes. Se trató entonces de un intento por vaciar la cumbre, hecho a través de presiones a la diplomacia europea y latinoamericana para que no acudieran los gobiernos, como dieron cuenta de hecho varias fuentes reportadas en medios de comunicación. Y el resultado fue en parte bueno para Trump en su saboteo. No asistió, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pese a que el viernes había estado en Belén, Brasil, en el cierre de la COP30, o sea, ahí nomás, o el presidente Emmanuel Macron, francés, que tampoco estuvo, y el viernes estuvo en Ciudad de México reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum. Tampoco estuvo, hay que decirlo, el presidente uruguayo Frente Amplista, Yamandu Orsi, una de las ausencias más notorias debido a que en el 2006 Uruguay asumirá la presidencia pro tempore. Llamativo porque Orsi había participado en abril de este año en la cumbre de la CELAC organizada en Honduras, y ahora, a puertas de tomar la presidencia, pues no fue. En cambio, sí estuvo en la posesión de Rodrigo Paz en Bolivia, junto a Javier Milei o a Gabriel Boric, que tampoco fueron a la cumbre en Santa Marta. Las cosas se están moviendo y fuerte en la diplomacia latinoamericana. De abril a esta fecha volvió la derecha a la presidencia en Bolivia. Estados Unidos desplegó su mayor ofensiva en el Caribe desde la invasión a Panamá en 1989. Acusó a Gustavo Petro de narcotraficante, y queda una semana para las presidenciales en Chile y 2 semanas para las presidenciales de Honduras. El continente anda rápido y furioso, y la dificultad para reunir las presidencias en Santa Marta fue parte de esa película en desarrollo. Pocos, parece, están dispuestos a contrariar a Trump, en particular en Europa. Pero, Marco, cuéntanos, por favor, de quiénes sí fueron a la cumbre entre gobiernos latinoamericanos y europeos, a pesar de los saboteos de Donald Trump y sus amiguitos de la Florida. Bien, vayámonos por ahí, la cumbre que sí fue. En primer lugar, de América Latina, la gran presencia fue la del presidente brasileño Lula da Silva. Digo gran presencia porque Brasil es el país con mayor capacidad de mover el amperímetro de fuerzas en la región, por lo que su presencia pudo leerse como la decisión de respaldar la cumbre de alianza entre la CELAC y la Unión Europea, y seguramente también un respaldo al propio Petro. Luego estuvo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro, y de Países Bajos, Dick Schoof, la alta representante para Asuntos Exteriores europea, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo de Europa y coanfitrión, Antonio Costa, portugués. Y Costa habló en la reunión, y si les parece, escuchemos un poquito lo que dijo en cuanto a esta alianza CELAC-Unión Europea. Hemos fortalecido así nuestra cooperación en materia de energía, resiliencia climática, digitalización, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como también en el ámbito de la salud. Nuestros intercambios comerciales también han aumentado en los últimos años, más de 45% desde 2013. Estamos ampliando nuestra red de acuerdos comerciales como nunca antes, abarcando casi todos los países
de Latinoamérica y Caribe. La Unión Europea es también el primer inversor extranjero en la región, con más de 200.000 millones de euros en inversión directa. Quedémonos un poco en este tema antes de ir a las lanchas bombardeadas, porque las inversiones y negocios tienen un rol central en las relaciones internacionales y no podía ser de otra manera entre la Unión Europea y la CELAC. Y en este caso, en Santa Marta hubo un espacio para un foro empresarial convocado por la Unión Europea, el gobierno colombiano, la Corporación Andina de Fomento y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Marco, cuéntanos más de esto. Tienes datos, ¿no? Datos, sí, siempre datos. Según anunció, por ejemplo, la vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva de la Comisión Europea, Teresa Rivera, la Unión Europea es el tercer socio comercial más grande y el mayor inversor en América Latina y el Caribe. El primer socio es Estados Unidos, con cerca de 30-35% del total, fuertemente marcado por la relación de hecho con México. El segundo socio es China, con un 15%, y en tercer lugar está la Unión Europea, con cerca del 10%. Y con tanta importancia comercial, ¿solo asistieron tan pocos mandatarios? Se ve que la presión geopolítica puede más que la importancia económica, o también puede ser que la Unión Europea considere que puede llevar adelante todos sus negocios, enmarcados muchos de ellos en la llamada iniciativa Global Gateway, prescindiendo de instancias como la cumbre, como la que se realizó en Santa Marta. Aunque bueno, también es cierto y necesario aclarar que a diferencia de la Unión Europea, la CELAC no acude como bloque, sino como conjunto de países, cada cual con su propia agenda, sus propios intereses, por lo que la diplomacia europea puede llevar negociaciones de manera fragmentada. Una enorme diferencia, ¿verdad? Y una muestra de debilidad latinoamericana que se mantiene a lo largo de los años y de las cumbres, porque la primera cumbre CELAC-Unión Europea tuvo lugar en 2013 en Chile, 2 años después de su creación de la CELAC en Caracas en 2011. La segunda cumbre ocurrió en 2015 en Bélgica, luego hubo que esperar 8 años para la tercera cumbre también en Bélgica y finalmente llegó la cuarta en Colombia este fin de semana. Y en esos años la CELAC no logró formar una institucionalidad ni llegar con una voz común, sino más bien como un archipiélago de presidentes con diferentes necesidades, demandas y propuestas. Aunque en este caso, además del tema de las inversiones, la transición energética o la migración, sí hubo un tema clave acordado entre algunos gobiernos latinoamericanos y fue el de los bombardeos de Estados Unidos a lanchas en el Mar Caribe. Un tema que fue planteado con todas las letras por el anfitrión Petro, como escuchábamos al inicio del programa, y por Lula da Silva. A guerra no coração da Europa segue semeando a incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para o desenvolvimento justo e sustentável que sonhamos. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. Lula acusó entonces en la cumbre a Estados Unidos de realizar maniobras retóricas para justificar intervenciones ilegales y de violar el derecho internacional. El presidente brasileño ya había planteado antes de la cumbre que uno de los temas centrales debía ser el de los bombardeos a lanchas. Literalmente había afirmado que la cumbre en Santa Marta no tendría razón de ser si no discutían, dijo textual, si no discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses en los mares de América Latina. Buques de guerra de Estados Unidos completo, con nombre y apellido, porque esos son, ¿no, Marco? Exactamente, y Lula planteó entonces hablar del elefante en la habitación de la diplomacia de América Latina con Estados Unidos, que son los bombardeos semanales a lanchas, ante los cuales de hecho muchos gobiernos latinoamericanos guardan silencio y seguramente por eso algunos no asistieron a la cumbre. ¿Y saben cuántos bombardeos van desde el 3 de septiembre cuando fue el primero? 18, con 70 muertos o asesinados si seguimos lo que afirma Estados Unidos. Y no solo en el Caribe, sino en el Pacífico, a la altura de Colombia y de México. Y en la cumbre en Santa Marta, también le preguntaron a Kallas, la alta representante para asuntos exteriores europeos, sobre este tema y esto respondía.
Well, our position is very clear. Under international law, you can use force only for two reasons, either self-defense or on the basis of UN Security Council resolution. Ajá, entonces, según Kaja Kallas, la fuerza solo puede usarse en defensa propia o siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ergo, los bombardeos de Estados Unidos a lanchas en el Caribe no se atienen al derecho internacional, salvo que alguien acepte la narrativa de Washington de que esas lanchas, presuntamente cargadas de drogas, amenazan a Estados Unidos. Y pequeña acotación con lo de la defensa propia. La diplomacia occidental permitió que Israel lleve adelante un genocidio en Gaza bajo ese mismo concepto de defensa propia, sobre el que esa misma Kaja Kallas se mantuvo bastante calladita. En todo caso, en la resolución final de la cumbre de 52 puntos se acordó en el punto 8 la oposición al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Un acuerdo sin mencionar explícitamente a Estados Unidos y el despliegue en el Caribe. Denunciar sí, pero hasta ahí, bien mesurado y que nadie se enoje. Y si fuera por declaraciones, el mundo sería un lugar bastante mejor. Pero lo cierto es que Estados Unidos no va a detenerse por declaraciones, en particular de una cumbre que intentó sabotear y que logró a medias. A medias, sí, porque la cumbre tuvo lugar y además se realizó la Cumbre Social por la Integración y la Paz de América Latina y el Caribe, donde estuvieron representantes de movimientos sociales, políticos, sindicales de América Latina y le dio al encuentro una dimensión más allá de los gobiernos. Claro, la idea de que la integración regional debe incorporar a cancillerías y sociedad civil se celebró ahí. Y en Santa Marta se vio esta convocatoria. Acudieron representantes de muchos lados de la región. Hubo mesas de debate, de trabajo, un gran concierto y un homenaje sobre todo a la Unión Patriótica. De hecho, más que homenaje, fue un perdón del Estado colombiano ante el asesinato de casi 7,000 militantes de la Unión Patriótica entre 1984 y el 2000. Asesinatos cometidos por el Estado y que la derecha, en particular el uribismo, niega rotundamente. El Estado, el paramilitarismo, eso que ha gobernado Colombia tanto tiempo. Y se podrían agregar algunas conclusiones más de lo que se vivió en Santa Marta. Una la reflejó Petro con un tuit muy llamativo donde llamó a reconstruir la Gran Colombia con un parlamento común y una presidencia colegiada. Ina, imagino que viste ese mensaje. Sí, me llamó la atención porque de hecho lo analizamos acá hace un par de semanas respecto al acercamiento entre Bogotá y Caracas frente a la ofensiva de Washington. Lo recuerdan, ¿no? La Gran Colombia, ese proyecto de nación que había ideado Simón Bolívar y se materializó entre 1819 y 1831 en la unión de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. ¿Y por qué plantear ahora ese tema? Bueno, una primera conclusión puede ser porque, amén de declaraciones diplomáticas como la de Pedro Sánchez, que prometió que España seguirá estando al lado de América Latina y el Caribe, lo cierto es que América Latina enfrenta una ofensiva procedente de Estados Unidos en la que no parece poder contar con grandes aliados para defenderse. Dicho de otra manera, debe contar en primer lugar con sus propias fuerzas. Y eso pasa, entre otras cosas, por unirse entre las partes que hoy puedan hacerlo. Una sentencia, decís, que recuerda a un cuento del escritor argentino Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura en el 76, donde planteaba que nadie de afuera vendría a salvar al pueblo, como escribía. En este caso, se puede cambiar la palabra pueblo por América Latina y el cierre del cuento de Walsh diría: América Latina aprendió que estaba sola y que debía pelear por sí misma y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Aunque claro, esto no niega el campo de alianzas geopolíticas hoy posibles. Pero por último, ¿por qué plantear la idea de la Gran Colombia? Bueno, por el lugar donde se realizó la cumbre de la CELAC Unión Europea, Santa Marta, donde en 1831 falleció justamente Bolívar luego de haber sido derrotado y traicionado y ver cómo la Gran Colombia se desmembraba. En todo caso, y a modo de conclusión de esta sección, la cumbre dejó en evidencia el momento que vive la región ante los bombardeos de Washington y su intento de romper todo multilateralismo posible, el reconocimiento europeo de la primacía estadounidense sobre la región, o sea, no se la van a debatir, y la necesidad de encontrar formas de integración de América Latina de forma, diríamos que bastante urgente. Gracias, compañero. Hay un viejo profecía, Benedetti,
Usted me recordará que dicen que la escribieron en los 60s, en los 70s, que vendría un día en que el águila dorada atacaría al cóndor. Y que en esa lucha del águila dorada tratando de destruir la vida del cóndor, se despertaría el jaguar que estaba dormido ancestralmente en nuestros pueblos. Por eso me puse la gorra de mi hija Andrea, que el jaguar ancestral va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor. Esa es la leyenda. No sé si será cierta o no, pero entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump: cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, cuidado. Se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Estefanía, vamos con esta cumbre fracasada. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Cable Noticias, un medio con audiencia a nivel nacional en Colombia, cuyos dueños son los empresarios venezolanos Alberto Federico Rebel y Tobías Carrero Nácar, publica: Europa le da la espalda a Petro, histórico vacío en la cumbre de la CELAC. Pero vamos a escuchar a Blue Radio, medio amigo de este espacio y que, bueno, sí marca una agenda discursiva en Colombia. Va a ser una cumbre muy importante entre la CELAC, pues que es el grupo de estados latinoamericanos y el Caribe, y la Unión Europea, que tiene una expectativa muy grande por diferencias, y yo creo que también hizo falta mucho trabajo diplomático por parte de Colombia. Muchas ausencias importantes se van a ver reflejadas en este evento. Pero un minuto, ¿por qué dice que iba a ser si no ha comenzado? Porque algunas personas importantes que deberían estar, como la presidenta de la Comisión Europea, no viene. Varios presidentes mandatarios no vienen, van a estar unos cancilleres. Bueno, no vienen, pero antes de seguir comentando sobre Blue Radio, hay más. Por favor, pónganle el siguiente video. Pero la figura de Petro se fue desdibujando hasta el estado en que se encuentra hoy en día. Realmente un presidente de la República en la lista Clinton, eso no tiene ninguna presentación. Independientemente de las motivaciones y todo lo demás, no tiene ninguna presentación. No es el líder que América Latina estaba esperando. Y el presidente Petro, él mismo, se encargó de llegar al estado de postración en su liderazgo en el que se encuentra. De tal manera que esta cumbre de la CELAC, que es muy importante para América Latina y que era una gran oportunidad para que Colombia se posicionara efectivamente y recuperara un liderazgo que tuvo en unas épocas anteriores, cuando el grupo de Contadora, por ejemplo, Colombia fue líder en esos momentos. Colombia, en manos de Petro, no desperdició una gran oportunidad de ser líder de América Latina. Lastimosamente, esa confrontación con Trump terminó pasándole una cuenta de cobro muy grande al país, y es una lástima que en Santa Marta esta que era una gran oportunidad se vaya a desperdiciar. Ojalá, la presencia de Lula motive a otros gobernantes de pronto a asistir, pero usted no puede ser líder de América Latina en una confrontación como el presidente Petro decidió tomarla y hacerse a ella con el presidente contra Estados Unidos. Eso no tiene... Hay que ir contando, Lucas, porque también estamos pendientes de otras confirmaciones, se supone. A ver, entonces en Blue Radio dicen que antes Colombia era importante como cuando estuvieron en el grupo de Contadora. A ver, tírame unos datos, Marco. ¿Qué es este grupo de Contadora? El grupo de Contadora fue una iniciativa de 1983 donde México, Venezuela, Colombia y Panamá buscaban paz en Centroamérica y que Estados Unidos consideraba, claro, un obstáculo. Colombia participó bajo presidencia de Belisario Betancur del Partido Conservador. Entonces, cuando Colombia era respetada, como dicen en Blue Radio, era cuando desafiaba a Washington, pero solo si es bajo el presidente que no fuera Gustavo Petro, porque si Petro hubiera hecho
dicho eso del grupo Contadora, pues ya lo habrían tachado de querer atacar a Estados Unidos o romper relaciones con Estados Unidos. Además, eso de que un presidente colombiano esté en la lista Clinton, sin pruebas, por cierto, es una vergüenza nacional, dice Blue Radio. Me hace preguntarme qué sintieron estos personajes de Blue Radio cuando Uribe apareció en los cables de Wikileaks vinculado a paramilitares. Bueno, eso debe dar mucha presentación, como dicen ellos, de un presidente. Pero en realidad su discurso no ha cambiado mucho, me refiero al de los medios. De hecho, vamos a escuchar qué fue lo que decían en Blue Radio hace 2 años sobre Petro en la CELAC. Traducción, Néstor, otro revés diplomático del presidente Petro porque no convocó el quórum necesario ni virtual ni presencial y los 33 países que componen la CELAC pues ya le están cogiendo miedo, le tienen pavor a alguna represalia del gobierno de Estados Unidos. Mejor dicho, es mejor como que no reunirse porque nos están viendo desde Washington, porque nadie quiere pasar por lo que pasó Colombia el pasado domingo cuando Trump amenazó a Petro con aranceles, visados y otras sanciones. Hay pocas diferencias entre lo dicho ahora y lo dicho en ese entonces, la verdad. Y al augurio del fracaso de Petro se suma la revista Semana. Desplante internacional, los efectos del aislamiento de Trump a Petro que tienen a la cumbre de la CELAC en medio de una crisis geopolítica. Así tituló revista Semana el 8 de noviembre del 2005 su cobertura anticipada de la cumbre CELAC Unión Europea. Un título que está construido para que la lectura sugiera que Petro está aislado, más allá de las circunstancias, no que Trump lo haya aislado. El artículo deja ver que la cumbre podría no llevarse a cabo por las ausencias confirmadas que ponen en duda la viabilidad del encuentro o, como dicen ellos, crisis geopolítica. Pero entonces la cumbre sí se llevó a cabo y el 10 de noviembre, Semana publica Cumbre de la CELAC y la Unión Europea en Santa Marta arranca con notables ausencias. Primero dijeron que no habría cumbre y cuando hay cumbre dicen que no vale, que no está buena porque hay ausencias. Van como corriendo el arco en la cancha. Sí, pero no. Pero ojo porque el Financial Times el 9 de noviembre, y aquí es crucial la precisión temporal, publica un día después de que Semana anticipara el caos. Los líderes de la Unión Europea no se reunirán en Colombia tras las sanciones de Trump. La nota dice que el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen no asistirán a la cumbre tras la escalada de tensiones por las sanciones de Trump a empresas europeas que hacen negocios con entidades latinoamericanas sancionadas. O sea que son sanciones de Trump a empresas europeas, no desaires a Petro, ¿no? Pero, ¿qué más da si el Financial Times, medio que citan cuando les conviene, dice esto si los medios colombianos ya habían construido toda una narrativa de la CELAC Unión Europea fracasó por culpa de Petro? Bueno, para medios como El País, quien salvó la cumbre fue el presidente de Brasil y publica la confirmación de última hora de Lula salva la cumbre de la CELAC Unión Europea, lastrada por las ausencias. Una vez más, las ausencias. Pero es que los medios parecen ser muy selectivos con los órganos internacionales. Para ellos, esta CELAC solo importa si vienen los que ellos consideran que son importantes. Pero, de hecho, su termómetro sobre lo que sí es beneficioso para Colombia está como medio roto, ¿no, Ina? Imagino que lo dices porque estos mismos medios celebraron cuando Colombia se volvió socio global de la OTAN en 2018. Era entonces el reconocimiento internacional del bueno, ¿no? Según el documento oficial de la OTAN sobre socios globales, esto no implica protección del artículo 5, es decir, el que establece el principio de la defensa colectiva, que es la piedra angular de la alianza. No implica que la OTAN defenderá a Colombia y no da voz ni voto en las decisiones. Pero sí implica la obligación de comprar armamento OTAN compatible, que es más costoso participar en operaciones de la OTAN pagando Colombia sus propios costos. Pero claro, en la Colombia de Juan Manuel Santos, en la Colombia del buen liderazgo. Según datos del Ministerio de Defensa de Colombia, las compras de equipamiento OTAN desde 2018 son alrededor de 4.300 millones en Gripen, cerca de 400 millones en proyectos navales, 299 millones en sistemas aéreos de defensa antiaérea, más otras adquisiciones de sistemas israelíes como Atmos. Ina, ¿y a vos qué te parece que todo esto le queda para Colombia? Déjame adivinar todas esas ventajas. Recibió
0 en ayuda militar, 0 compromisos de defensa. O sea que Colombia pagaba para pertenecer a un club donde no podía ni siquiera opinar. Eso sí era un liderazgo internacional, ¿no? Una vez más vemos cómo a los medios de la derecha colombiana les surge ver que sus profecías se cumplan y lo van señalando en cada titular. Cada vez más opositores, cada vez menos periodistas. Siempre con el doble rasero entre buenos y malos liderazgos. Pero viendo dónde han perdido más en Colombia, las cuentas como que no salen según este criterio, ¿no? Lo que vimos en la cobertura de la CELAC no es información, sino más bien una gestión de percepciones a través de titulares. Decía Gustavo Petro que fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre fracase. Quizás aquí a estas fuerzas habría que sumarles a los medios de comunicación colombianos. Gracias, compañera. Nós vamos tentar, na CELAC, discutir essa questão da Venezuela, discutir essa questão da participação das Forças Armadas Americanas nos mares do Caribe. Não é necessário. Eu conversei também com a minha amiga Cláudia, presidenta do México, sobre esse assunto, sabe? E talvez eu esteja, sabe, indo a Santa Marta para discutir esse assunto e, quem sabe, tomar uma posição em defesa dos países da América Latina. Não queremos conflito na América do Sul. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña desde Colombia el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo. Mauricio, muchísimas gracias por estar nuevamente en la base y voy directamente a la pregunta. ¿Cómo evalúas tú la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea? ¿Cuáles son, digamos, los principales titulares que nos dejó? Bueno, con las buenas tardes, creo que esta cumbre fue importante al menos por 3 razones. En primer lugar, porque confirmó el liderazgo colombiano en América Latina y el Caribe. A pesar de lo que se había dicho, que no iba a haber presencia, que iba a ser una cumbre desolada, pues tuvimos a 58 líderes de América Latina y del Caribe, como la CELAC como el espacio de interacción natural de América Latina y del Caribe con el mundo. Europa, África, China, India, el Golfo. Y en tercer lugar, pues pudimos suscribir una declaración, aunque hay que reconocer que América Latina está polarizada y hay unos disensos que parecerían irreconciliables. Vicecanciller, muchas gracias por estar en la base América Latina. ¿Cómo vio, en su opinión, los diferentes posicionamientos de gobiernos de Europa y de América Latina sobre el tema de los bombardeos en el Mar Caribe y en el Pacífico, que son temas de mucha importancia que ha venido planteando Gustavo Petro con reiterada frecuencia? Nosotros hemos sido muy claros, hemos dicho individualmente que rechazamos todas las acciones militares en el Caribe y en el Pacífico que atentan contra los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Tenemos sospechas de que ha habido, o indicios de que ha habido, ejecuciones extrajudiciales en contra de ciudadanos de la región, y obviamente hemos siempre mantenido una postura de condena a esos ataques que se escudan en la guerra, en la, entre comillas, guerra contra el narcotráfico, que sabemos que ha sido un fracaso. En la declaración hay un párrafo que confirma al Caribe como una zona de paz, y me parece que es muy importante entender que desafortunadamente no todos los estados se suman a esa condena, y ya sabemos, por eso yo decía que desafortunadamente pues América Latina está dividida, y esperamos que en el mediano plazo, creo que es un poco el desafío que tiene Colombia en la CELAC, todos los países tengan un compromiso más claro frente a los derechos humanos y al VIH, porque no puede ser la defensa del VIH y de los derechos humanos la cosecha exclusiva de una plataforma ideológica, ¿no? Esos son activos que tenemos como humanidad, pero que desafortunadamente algunos movimientos de la extrema derecha están erosionando.
Otra pregunta, ¿cuáles son en su opinión los principales desafíos que tienen hoy los organismos multilaterales latinoamericanos, como la CELAC, por ejemplo, que preside Colombia hasta el año que viene, en este contexto geopolítico? ¿Cuáles deberían ser las respuestas en este escenario que vivimos? Yo creo que es muy importante, primero, enviar una señal de defensa del multilateralismo y de las instituciones internacionales. Se suele decir que el multilateralismo está en crisis y yo creo que nuestra respuesta tiene que ser no que está en crisis, sino llamar las cosas por su nombre y decir que hay una ofensiva brutal contra el multilateralismo y una ofensiva deliberada por acabarlo. Y creo que la tradición de América Latina histórica siempre ha sido el apego irrestricto con la Carta de Naciones Unidas, con los derechos humanos, con el derecho internacional humanitario. Y creo que en ese sentido hay que enviar una señal de que no puede haber ninguna tolerancia contra discursos que fomenten la contracción de derechos, la xenofobia, la estigmatización de los migrantes, el uso desproporcionado de la violencia apelando al narcotráfico, la injerencia en los asuntos internos de los estados. Creo que la respuesta del multilateralismo tiene que ser defender lo que se pactó en la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, el sistema de Naciones Unidas, que también está bajo asedio, víctima de una brutal agresión. Creo que como latinoamericanos y caribeños nos corresponde esa defensa, y la multilateralidad es el escenario natural para hacerlo. Vicecanciller, usted conoce muy bien los medios de comunicación y por eso me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué opina sobre cómo los medios colombianos específicamente cubrieron la cumbre antes, cuando auguraban un fracaso de la misma, y también durante la cumbre? En particular los medios hegemónicos, que obviamente son, como el contexto le indica, mayoritarios, difundiendo noticias falsas, o más bien enmarcando la noticia de una manera tal que se desinformara. Por ejemplo, hablaron de ausencias de jefes de Estado que nunca estuvieron confirmados y hablaban dejando entender que había habido cancelaciones de jefas o jefes de Estado que jamás dijeron que iban a venir a la cumbre. Por ejemplo, plantearon que la cumbre, cuando ni siquiera había empezado, ya era un fracaso por algunas cancelaciones de última hora y que obedecían obviamente a razones de agenda. Una vez concretada la cumbre y cuando ya era evidente que había sido un éxito, 58 delegaciones en Santa Marta, nunca habíamos tenido algo así, ni en la historia de la ciudad ni en la historia de Colombia. Entonces empezaron a decir que no hay declaración, que habían demasiados disensos, que eso empañaba, que no había suficientes jefes de Estado. Cuando vieron que estaban las máximas autoridades de estados como Guyana, Colombia, Brasil, España, Portugal, pues se quedaron sin argumentos, luego se metieron con la foto. Es decir, creo que aquí ha habido una desinformación sistemática por parte de algunos medios que apostaron por el fracaso. Es que no había empezado la cumbre, ya decían que la cumbre se iba a cancelar. Empezaron a difundir ese rumor. Y luego han tratado de no cubrirla, o cubrirla básicamente tratando de hacer énfasis en quien no vino y omitiendo, por ejemplo, la presencia de Pedro Sánchez o del presidente Lula da Silva o del primer ministro Phillips. Entonces lo que hemos visto es un enmarque de la información, unos titulares engañosos, una desinformación, todo deliberado para hacer pasar la idea de que la cumbre había sido un fracaso, que Colombia no estaba en capacidad. Y básicamente lo que comprobamos es que también el multilateralismo tiene que haber un esfuerzo por otro abordaje desde los medios de comunicación. Nosotros tenemos que comunicar de otra manera, porque creo que la guerra informática también juega en contra de este tipo de foros y obviamente dentro de esa guerra todo vale, ¿no? Incluso mentir descaradamente, decir cosas imprecisas, no contar, por ejemplo, con su debido contexto, con sus matices, cómo salió la declaración. Entonces, claro, desde el punto de vista de los medios es lamentable lo que ha ocurrido. Afortunadamente los medios alternativos y populares han salvado y le han permitido a la gente entender qué es lo que ha pasado en estos días en Santa Marta. Mauricio, muchísimas gracias por tu análisis y un abrazo desde aquí. Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y aquí va otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, que hay unos cuantos que prefieren escucharnos antes que vernos. Y mañana más a las 7 horas chilanga.